gracia, tu bendición nos acompañe y que en todo momento sea nuestro escudo y nuestro baluarte. Agradecidos de estar en tu casa en esta mañana. En el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén y amén. Tome asiento, disponga en esta mañana su corazón y queremos compartir dentro de lo que venimos viendo como una iglesia relevante en esta mañana para hablar acerca de nuestras propias vidas. No permita que su vida, que su camino sea un espectáculo, voy a decirlo así. No permita que usted se convierta en un buen actor cristiano, porque es fácil actuar dentro del mundo cristiano, pero a los ojos de Dios no encontramos ninguna bendición. Usted puede actuar de muchas maneras, y cuando nosotros o nuestra vida se convierte en un espectáculo porque empezamos nosotros mismos a decir, no puedo esto, no alcanzo a esto, no llego para acá, me salgo del ministerio, ya no voy a esta iglesia, ya no asisto acá, ya no le saludo a esta persona, en fin, usted empieza a armar su vida o a convertir su vida en un espectáculo donde usted quizás no considera que su vida es en bendición para otras vidas. Y esas otras vidas son bendición para la suya. Queremos iniciar y quiero iniciar diciendo durante estas semanas que vamos a hablar que como iglesia, y hay una palabra que no la usamos mucho, iterar. ¿Qué significa iterar? La iglesia debe seguir iterando. ¿Qué significa iterar? Este local, este es el templo. Usted es la iglesia y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia donde queremos ver que las cosas vayan funcionando y que cuando funcionan, usted y yo seamos bendición en el lugar donde Dios nos pone. Iterar. La iglesia necesita trabajar, necesita mejorar diariamente y seguiremos trabajando hasta que, como dice la palabra de Dios, y Jesucristo lo hace a través, la iglesia esté lista para las bodas del Cordero. Los que han sido ya testigos, mamá sobre todo, cuando la hija se ha casado, ¿qué ha hecho mamá aparte de llorar? Buscar el mejor vestido, buscar el mejor fotógrafo, buscar el mejor maquillador, la persona que mejor lo pueda peinar, en fin, para poder mostrar, no un producto, sino poder mostrar alegría. Mostrar que estamos contentos de que haya llegado este momento donde podemos unir la vida de dos personas. Así la iglesia es la novia de Cristo y llegaremos a las bodas del Cordero y somos los pastores también encargados de poder buscar ese iterar, ese cambio, esa mejora en cada una de las cosas que la iglesia necesita hacerlo. Pero para ello usted necesita iterar su corazón, iterar su agenda. Y les digo que el cambio no solo es en la vida, el cambio es importante también en la iglesia. ¿Qué cambios ha experimentado usted a lo largo de su vida? ¿Cosas buenas? Cosas que también nos han dejado lecciones en las cuales decimos no vamos a repetir y quizás volvemos a caer de alguna otra manera. Somos tan frágiles en la vida que hoy en día podemos atrevernos a decir, eso que está pasando ahora no me va a pasar a mí. Eso que vivieron estas personas no me va a pasar a mí. Esta semana estuvimos orando por Sergio David. Uno podría pensar, ¿cuándo? El de menos. Pero Dios sabe cómo mueve a las personas para hacerles comprender, para hacerle comprender a usted, para hacerle comprender a la familia que Dios está en control de todas las cosas. ¿Quiere experimentar algo así? Pruébele a Dios. Digo, a ver, Dios, quiero en verdad escucharme que tú estás atento a mi vida, que estás atento a las oraciones, a mis peticiones. Quiero que tú me muestres. Y Dios le va a decir, ok, cógete bien, porque esto va a ser como un carrusel, pero no hay fin hasta cuando tú mismo te des cuenta que tanto dar vueltas, estás mareado, asustado, llegues a un momento donde todo vuelve a la quietud. Y Dios te dice, ¿sentiste toda esa turbulencia? Y usted pregunta, ¿y Dios dónde estuviste? Pues yo te sostuve en toda esa turbulencia. Ahora que está todo calmado, ya te bajé de mis brazos y ahora tú estás caminando solo.
Podría decir que hay iglesias que nunca cambian. Hay personas que nunca cambian. Siguen siendo igual a lo largo de su vida y su frase típica es: yo soy así y así moriré. Así me enseñaron, así me dijeron y así lo seguiremos haciendo. Y quizás aún hasta en las casas le decimos: aquí se hace lo que yo digo, y si no te gusta, ahí están las puertas para poder hacer lo que tú quieras. Pero ¿sabe? Cuando la iglesia está experimentando, cuando la iglesia está iterando, está cambiando, hay un momento de un vacío en el tiempo que se vuelve este tiempo, voy a decirlo así, invisible, porque la iglesia no está permeando, no está afectando, no está iterando al mundo, sino que el mundo, sus agendas, sus trabajos, su economía, le consumen a usted tanto que simplemente termina separando las cosas de Dios de las cosas que en su agenda diariamente le están pasando. Cuando lo contrario debe ser meter a nuestra agenda, permitir en nuestra agenda que Dios bendiga nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones. Queremos empezar como iglesia, y lo hemos propuesto con el pastor Fabián, poder tomar uno de los libros, y yo les he comentado al equipo pastoral, predicar acerca del libro de Deuteronomio. Creo que vengo por 5 años resistiéndome a predicar este libro, porque es un libro que habla de 2 cosas fundamentales. Moisés presenta al pueblo la pasada fidelidad de Dios y tiene que presentarlo a la nueva generación. Y ustedes, hermanos jóvenes, son la nueva generación en Dios, que quizás por desconocimiento de la palabra no están cumpliendo con los parámetros que Dios les pide, y Dios en alguna manera tiene que alarnos de las orejas para decirlo: no lo estás haciendo bien. Y quizás usted sí puede decir: pero en mi iglesia no me enseñan a hacer eso, en mi iglesia no me han enseñado esto. Esta semana, hace 2 semanas pasadas, alguien vino en consejería y me dijo: pastor, nosotros sí creemos como iglesia en los demonios, en los espíritus. Yo le digo: sí. Sí, es que mi mamá me dijo que no cree, que si vas a hablar con el pastor Rafael, él te va a decir que no cree en nada de eso. Le digo: lo que no creo es hacer un show de eso, sí. Porque si hay una manifestación, no lo vamos a hacer aquí y empezarnos todo y saltar el uno y gritar y el otro grita. No, lo hacemos de una manera ordenada. ¿Sí se da cuenta lo que es? Es diferente entre el no creo y el saber cómo hacerlo sin crear un espectáculo, donde ahora sí podemos ver la mano de Dios. No, Dios no opera en medio de los rudimentos humanos, del desorden, del desenfreno. Dios lo hace de una manera ordenada, utilizándonos a usted y a mí como instrumentos. Entonces Moisés le dice aquí a la iglesia, al pueblo, y mire qué interesante, le voy a compartir. Llevé a mi hijo, soy fan de uno de los temas de películas que me ha gustado durante muchos años. Vamos en la película número 11 y ya se acabó. Y le llevé a mi hijo en la película número 6. Y él no se había visto la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Entonces cuando ya salimos de la película, dije: ¿qué te pareció? ¿Qué fue? ¿Qué te sucedió? Y empecé a mencionarle nombres. Y me dijo: sí, estuvo bonita, bonitos efectos, estuvo buen sonido, en fin, pero sí, pero y no te emociona, y mira ¿y cuál era cuál? Y yo digo: pero mira, este otro por aquí, sí. Y yo me desilusioné. Dije: no, ahora te voy a sentar a que veas la 5, la 4, no. Le animé a que él mismo tome una decisión de poder ver la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para que pueda, ¿qué? Entender la 6. Y a lo largo del tiempo lo ha hecho, poco a poco. Sí, y conversamos de algunos personajes. Hoy va en la película número 11, donde terminó. Y a esta película ya mi hijo asistió a las 6, 7, 8, 9, 10 y llevamos a un amigo a la 11. Y nosotros muy emocionados vimos la película, disfrutamos la película. Yo soy de los que aplauden las películas. ¿Sí? No, entonces no se asuste si alguna vez por ahí está gritando el pastor. Y salimos y a este amigo le dijimos: ¿qué te pareció? ¿Qué sucedió? Y la reacción de él fue igual que la de mi hijo.
en la película número 6. ¿Qué dijo? Sí, muy bonita todo, pero no entendí. Es más, nos demostró que no entendió nada y estuvo aburrido, que se quedó dormido. Y tenemos fotos de lo que se quedó, pero muy bien dormido. Tal así que nos salimos, bajamos todo y él seguía dormido ahí, ¿no? ¿No le interesó? Sí, sí le interesó, pero no comprendía todo el pasado que había que tomar en cuenta. De aquí en adelante, de la película 6 en adelante, mi hijo ya empezó a buscar otros personajes, otros artistas, autores, músicas, compositores, la trama, en fin, y podemos conversar, pero de aquí hacia atrás no podíamos, porque yo ya tenía acá mis personajes, mis historias, y yo le contaba a mi hijo sobre esto y él no entendía. Pero una vez que él vio, regresó, recapituló todo, se dio cuenta, regresó aquí y de aquí empezamos ya a caminar los dos juntos, pero él adquirió nuevas cosas que yo ya no las cogí de este lado de acá. ¿Sí me estoy explicando? No le estoy empujando que vaya al cine, hermano. Y llegamos al punto de entender, no entendiste a este amigo, no puede ser. Imagínese el reto para decirle a él, solo tienes que ver otras 10 películas para que puedas entender. Y él dijo, paso. Ya vendrá alguna otra saga y por ahí veré cómo hacerlo. ¿De qué le quiero hablar aquí? Le quiero hablar acerca de la fidelidad pasada de Dios. Y mire, me asusta en este texto cuando dice Deuteronomio, acompáñeme, capítulo 1, versículo 5, resolvió Moisés declarar esta ley. ¿Por qué resolvió Moisés declarar esta ley? Resolvió, ¿sabe lo que significa resolver? Significa sentarse, tomar una decisión y con la decisión manos a la obra. ¿Sí está conmigo? 1:5. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, usted va a tenerlo en su texto que diga al este del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor les había dado. ¿Qué pasó? El pueblo salió del cautiverio de Egipto, sí recordamos de eso, ¿cierto? Salió del cautiverio de Egipto y llegaron ya, estaban a un paso, por decirlo así, a un paso de poder llegar a la tierra prometida. ¿Qué tenían que hacer? Solamente cruzar el río Jordán y la película número 11 llegó a su final y se acabó la historia. Y dice que antes de cruzar Moisés, la gente estaba de la parte oriente, todavía no entraba, les dijo, esperen, antes de que entren deben saber lo siguiente. Y aquí les presenta a todo el pueblo el libro, lo que nosotros conocemos ahora como el libro de Deuteronomio. Todas las leyes, las normas, los parámetros, las promesas, los mandamientos que Dios les habló en las 5, perdón que lo diga así, en las 5 películas anteriores, para que lo conozcan, lo sepan, y el rato que crucen y se enfrenten con una película número 6, reconozcan de quién es la fidelidad, para que reconozca el pueblo que la fidelidad de Dios es desde allá hasta aquí, y de aquí sigue para adelante. Amén. Así es la fidelidad de Dios. Pero fue necesario, y por eso queremos tomar como iglesia el libro de Deuteronomio para presentarlo durante estas semanas, para que su vida no se convierta en un espectáculo, para que usted no sea el actor principal de algunas cosas que siquiera usted no entiende dónde o en qué película o en qué episodio usted está actuando, y no se acuerde de dónde viene y hacia dónde va. Si usted no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Qué le parece? Es así. La fidelidad pasada de Dios. Israel, le decía, se detuvo en este pasaje que leemos en Deuteronomio, se detuvo en el lado del río Jordán, al lado este, en el lado oriente, listos para entrar a la tierra prometida. La generación, y aquí escúcheme claramente, la generación que había salido de Egipto, la generación del Éxodo, ya había fallecido en el camino, y la generación que la sustituyó necesitaba instrucción por parte de Dios. O sea, aquí también Dios ya le dijo a Moisés, recuerden cuando les lleva al monte,
Y le dices, miras todas esas tierras, toda esa es la tierra prometida. Sí, Moisés, sí, gloria a Dios, estamos a punto de llegar, de entrar. Y Dios le dice, Moisés, tú no vas a entrar con el pueblo a la tierra. Pero Señor, ¿qué te pasa si yo he invertido, si ¿no es cierto? Y tenemos siempre nuestros argumentos. No habla de Moisés que se rebeló, que solo se quedó frío. Imagínense que le diga a usted eso. Y tú no vas a pasar, tú vas a quedarte. Y yo he levantado a alguien que va a liderar esta siguiente milla. Se llama Josué. Y he levantado a él para que él sea y haga los papeles que tú hagas. Pero hay una característica. Tú eres la anterior generación, Josué es la nueva generación y Josué también tendrá el papel de preparar a la siguiente generación. Así que, muchas gracias. Moisés, firme aquí, firme allá, pase a retirar su cheque de liquidación. Y hasta ahí. Pero me llama la atención, entonces, cuando Moisés, antes de que entren, resuelve Moisés declarar esta ley. Y miren, hermanos, como iglesia queremos afirmar lo que en el aniversario lo dijimos acá, acerca de nuestro ADN. ¿Cuál es el ADN nuestro? Cuando hablamos médicamente, el ADN en el tema cromosómico es el que transporta, lleva el material genético, y voy a hacerle esta palabra, de generación a otra generación, de los padres a los hijos y de estos a sus siguientes generaciones. Y muchos de los síndromes, muchas de las enfermedades, muchos de los males congénitos, en fin, son porque estos cromosomas no estuvieron, y vamos a usar la palabra, no estuvieron en orden, o no estuvieron sanos, o no estuvieron completos. Y en la siguiente generación lamentablemente se ven afectados por algún trastorno, algún síndrome o alguna cosa. Médicamente lo vamos a poder explicar de una manera, pero que usted se quede así, wow, ¿no? Nuestro ADN, A de alcanzar, porque eso es evangelismo. La D de discipular, usted necesita ser entrenado. Y la N, no encontramos una palabra y le pusimos en medio enviar, porque necesitamos que usted no solo se quede sentado recibiendo, sino que usted también sea enviado a poder predicar en su casa, en su hogar, en su empresa, en su universidad, en donde Dios le ponga, porque de eso usted dará cuentas delante de Dios. ¿Se me está escuchando? Amén. Entonces hemos decidido, y cuando digo hemos decidido, por la necesidad que queremos que usted conozca cuál es el llamado de esta iglesia, el poder de tu amor. Queremos que usted conozca por qué existimos con iglesia, por qué nos mantenemos como iglesia. Y tenemos nuestro ADN, que es lo que usted tiene en el boletín, que es nuestra visión, formando discípulos firmes en Cristo Jesús. No es más largo que eso. Formando, y me llama mucho la atención aquí, Primera de Pedro 5:5, si usted me quiere acompañar. En formar, formando es un verbo transitivo, un verbo que sigue avanzando, viene de y sigue avanzando. Se requiere humildad, y mire qué interesante esto, y quiero que usted lo tome. Se requiere humildad para aceptar que usted debe ser formado por la palabra. Cuando a veces le hemos dicho, hermano, usted necesita ser entrenado, usted necesita capacitarse. No, yo no, ¿para qué? No, eso es, yo no me voy a hacer pastor. Yo no soy maestro, eso que los maestros de los niños, los que están yo no a todos. Dice la palabra, mire, Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe lo que es? Dios resiste. Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Alguien alguna vez le ha resistido a usted? Hoy en día, creo que a partir de hoy tenemos ya las llamadas con reconocimiento de quién nos está llamando, ¿no es cierto? ¿Cómo se resiste usted a una llamada que le ponen todo tan bonito y usted dice, sí, dele, hágale, deme 2? ¿No? Usted tiene una tarjeta, en el primer año no necesita pagarla, solo a partir del siguiente año. Entonces, usted dice, ¿te acepta sí o no? ¿Y usted qué termina diciendo? Si está apurado, ni escuchó y dice, sí, bueno. Y solo ese sí bueno significa que en 7 días ya le llega a usted lo que usted ni siquiera se imaginó que estaba pidiendo. Para control de calidad esta llamada está siendo grabada, porque si usted va y les demanda, yo no pedí, sacan la grabación y le dice, aquí está, ¿quién dice sí? Es usted la que está diciendo sí. ¿Y usted qué dice ahí?
¿Ah? Nada. Tiene que tomar el producto y lógicamente después puede decir, no importa, yo cojo esa tarjeta y después la cierro. Hágalo y va a verse todo el proceso que es para poder cerrar toda una tarjeta y evitar que usted pase a usar algo o a tener algo o pagar algo para lo cual usted no lo tiene. Entonces, cuando hablamos de resistir, usted trata de resistir. No, pero no. ¿Pero por qué? Pero dígame la razón por la que no quiere, ¿no? A mí me llaman por alguna cuestión, me dice, usted se ganó, justamente este viernes creo que fue, se ganó una cena en el Hotel Marriott para 2 personas. Solo tiene que venir a otra reunión. Digo, y disculpen, ¿dónde es la reunión? En Quito. Oh, qué pena, no, yo no estoy actualmente en la ciudad de Quito, vivo ahora en Tulcán. ¿Cuándo regresa a Quito? Pues no, ya en Tulcán vivo varios años. Hasta tengo que hacer un poco el acento, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. Ay, no compré nada. Resistir. Sí da pena que la persona que está tratando de vender un servicio no va a ganar conmigo porque simplemente no compré algo. La palabra de Dios dice, Dios resiste, significa eso, que le cierra la puerta en la cara a los soberbios que le dicen, no vengas a pedir nada porque tu soberbia no te da autoridad de venir a mi presencia. Nosotros usamos un poco la palabra aquí en nuestro argot del terco, el que piensa que tiene la razón y no la tiene. ¡Pum! Se le cierra la puerta ahí, ¿verdad? Dios resiste al soberbio. Entonces, formando significa que usted debe tener la humildad para reconocer que necesita ser formado por la palabra de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. Yo no quiero que Dios me resista. Yo no quiero que Dios me cierre la puerta. Yo quiero que Dios abra las puertas de bendición para mi vida. La gracia para mí es como una puerta abierta. Resistencia es una puerta cerrada. Y no quiero que Dios me cierre las puertas por una actitud de soberbia. En los niños, ¿sabe cuál es la soberbia? La palabra. Te castigué por tu bien. Te castigué porque ya te pasaste, ya fuiste demasiado malcriado. ¿Y el niño qué hace? Sí, muchas gracias, mamita. Sí, cuando se te ofrezca otra vez está bien. Si quieres, dale otra vez. ¿Qué hace el niño? Eso significa soberbia. Dale. Si tú dices que es así, pues así ha de ser. ¿Qué más? El siguiente es discípulos firmes. Usted debe adquirir tantas habilidades espirituales para vivir una vida agradable a los ojos de Dios y en autoridad delante del mundo. Acuérdese usted, los esposos, ¿cuál fue su primera discusión como esposos? ¿Se acuerda? Porque no sabíamos cómo resolver las cosas, porque pensamos que el amor ya nos iba a llevar a todas las cosas. Amor, la refrigeradora está vacía. ¿Qué le dice el esposo? Pongámonos a orar, Señor, llena el estómago de nuestra generación. Y la esposa dice, gracias, sí, ahorita ya me lleno demasiado, oraste mucho. No, es una parte de entender que usted necesita poner su parte para que Dios haga la siguiente parte. Y David creía así en el aspecto de iglesia. Dice, yo me alegraba, dice David, yo me alegro con los que decían a la casa de Dios, iremos. Y se contentaba, ¿por qué? Porque sabía que en la casa de Dios las cosas deben ser agradables para que la iglesia pueda ser disfrutada, no aguantada. Si usted viene a aguantar a la iglesia, déjeme decirle que está viniendo por los propósitos no bien indicados, los menos indicados. La iglesia es para disfrutarla, no para aguantarla. Y usted, a través de discípulo firme, puede servir, tener la pasión para servir. Y creemos que el que quiera ser grande en este mundo debe ser el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque el servicio nos restituye. Y la tercera parte, en Cristo Jesús, formando discípulos firmes en Cristo Jesús, porque esa debe ser el sello de una iglesia auténtica. ¿Cuál? Que prediquen a Cristo y este crucificado y este resucitado. Porque no nos sirve de nada predicar de un Jesucristo que murió. Porque el mensaje de la cruz no se queda ahí como un crucifijo. El mensaje de la cruz termina, el mensaje de la salvación termina cuando Jesucristo resucita y asciende al Padre para venir por segunda vez por su pueblo, el cual tiene o debe buscar las características que estamos mencionando. Muchos de nosotros venimos con una gran sonrisa a la iglesia, con una Biblia grande a la iglesia, ¿no? Sé que el pastor les exhortó de traer Biblia física. No es que queremos que salga así, que se lea la palabra Biblia y usted salga del condominio así.
¿A dónde se va? Vecino, ¿a dónde se va? A la iglesia. No. ¿Sabe por qué queremos también que maneje la versión física? Porque nos estamos olvidando de los libros bíblicos. Si yo digo Habacuc 3:20, Julio saca, enciende, busca Habacuc, ya está, y lo lee. Y los demás estamos buscando para atrás, para adelante. ¿Dónde está Habacuc 2:20? Esa pobre Biblia, ya las puntitas están desgastadas, dobladas, ¿no es cierto? Solo por eso le estamos pidiendo. Pero la Biblia es la palabra y es donde nosotros podemos encontrar en la manera como nos acercamos. Y le digo, hay muchos de nosotros que venimos con una gran sonrisa, con una gran Biblia el día domingo, pero de lunes a sábado vivimos como ateos. No damos gracias a Dios, no reconocemos lo que Dios está haciendo. Y viene el siguiente domingo y se despolvamos la iglesia, la Biblia, y vámonos a la iglesia otra vez. No se trata de eso. Se trata de vivir conforme a esto. Y sabe, justamente con esta parte que decían del tema del manejo de liberación, de sanidad en las personas, Dios se ha revelado. Me preguntaban estas 2 semanas pasadas, ¿Dios sigue dando profecía? Ya hay una confusión en la gente y eso lo vamos a aclarar en estas prédicas. ¿Hay profecía o no hay profecía en estos últimos días? En lo personal le digo, no hay profecía, porque toda la profecía ya fue revelada y está aquí. Lo que Dios sí le da a usted es palabra de ciencia. Cuando usted pide una consejería conmigo y empiezo a escucharle, se lo he dicho varias veces, yo le pido, Dios, dame respuesta, pon una palabra en mi corazón de lo que yo debo responder a los hermanos. Que no sea yo, sino seas tú por medio de mí, para poder yo dar una palabra de sabiduría. Eso significa ciencia. La profecía está dada. Pastor, tengo profecía para usted, dígame la profecía. Dios ama al Ecuador. Yo ya lo sé. Tengo otra palabra de profecía. Dios quiere alcanzar a todos los perdidos. Claro, aquí lo dice. De Génesis a Apocalipsis lo dice. Pastor, tengo otra profecía personal para usted. Dios dice que le ama y va a seguir levantando su ministerio. Pues ya lo sé, el Señor me sigue acompañando. Es más, le voy a comentar algunas maneras como el Señor me ha confirmado a mí. No, se trata de ciencia. Se trata de poder buscar. Ahora, si usted espera que el Señor se revele a usted, usted debe estar o debe ser un vaso útil, un vaso limpio para poder recibir la revelación de Dios. Dios se ha revelado aquí. Pero si usted está leyéndola y no la entiende, es porque no está siendo digno de la revelación para su vida, para poder aplicar esta en su vida y en su diario vivir. Entonces, Dios ya se revela y usted le pide la voluntad de Dios en su vida. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios y Dios se va a revelar, pero Dios se va a revelar en el momento que usted sea un vaso, un instrumento digno en sus manos para poder ese mensaje que se le revela ser puesto en práctica. Pastor, Dios me reveló que debo amar al prójimo. Amén, qué bueno. ¿Cómo va a ponerlo en práctica? No tengo tiempo, porque me ocupa el trabajo, me ocupa esto. ¿Y a qué horas lo va a hacer? No sé, estoy en un dilema. Y después no sé por qué Dios me lo dijo. Dios no lo va a actuar así. Dios va a actuar en usted diciéndole que ame al prójimo cuando va a entender que usted está en condiciones de poder amar al prójimo, abrirle oportunidades al prójimo. Es así que la revelación viene. Y es así que Moisés le revela al pueblo la película 1, 2, 3, 4, 5. Le revela y le dice, la fidelidad pasada de Dios es la fidelidad que debe acompañarles, recordar en su cabeza y no solo recordarla, sino obedecerla para lo que queda hacia adelante. Y mire lo que dice Jueces, venga conmigo al libro de Jueces, capítulo 2, y un versículo que marca durísimo. Jueces, ¿dónde está Jueces? En la Biblia digital. Está en la, alguno me respondió cuando dije, ¿dónde está Jueces? Me respondió en la bandeja de, ¿no? Ya no es en el título. Josué 2:10. Jueces 2:10. Le leo, nueva traducción viviente, 2:10. ¿Está conmigo? Después de que murieron todos los de esa generación,
Creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Wow. ¿Aquí de quién está hablando? De esa generación, es la generación de Josué. Llegan al río. Recuerden que les dije que el pueblo llegó ya al río. Ya estamos cerca, vamos a hacer fiesta, un pregón. Porque ya vamos al pregón de las fiestas de Canaán. Entonces van a hacer el pregón. Moisés les dice, esperen, ya para esta fiesta, ya mucha gente falleció ya en el camino. Los 38 y 40 años que habla la palabra, ya cambió de generación. Venía una nueva generación. Dios le dice a Moisés, no vas a entrar, va Josué contigo. La generación de Josué entra, y hemos escuchado toda la historia de Josué. Entra a la tierra prometida, y aquí viene este texto donde dice, después de que murieron todos los de esa generación, ¿la generación de quién? De Josué. Creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Es decir, ¿cuál era la generación? Y voy a usar este ejemplo, los nietos de Moisés. ¿Sí me estoy explicando? Los nietos de Moisés ya no conocían al Señor, ni recordaban la película 1, 2, 3, 4, 5. Dios, ya ve, ¿cuál? ¿Qué milagro? ¿Qué maná? ¿Qué desierto? ¿Qué cruzar el río? ¿De qué nos están hablando? Y es aquí donde nacen los jueces. ¿Cuáles son los jueces? Uno de ellos, Sansón, Débora, Otoniel, algunos de los jueces que Dios tuvo que levantar para ya juzgar de manera más directa al pueblo de Dios por desconocimiento de la ley. Entonces Moisés les dice, no va a pasar esto, tienen que mirar lo que Dios hizo, y la fidelidad de Él fue siempre presente. Entra la generación, muera esa generación, pero esa generación de Josué no predicó, no enseñó, no dejó un legado para la nueva generación, los nietos de Moisés. Y esto me entristece. ¿Se da cuenta? Qué difícil, un texto tan chiquito. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba. Qué difícil, jóvenes. Por eso les animamos que vengan a la iglesia. Por eso les animamos que sirvan al Señor, para que ustedes reciban bendición. ¿Sabe que una de las cosas que nos damos cuenta, y me doy cuenta claro, es el aspecto de que muchos de nosotros estamos tan guardaditos en el tema, es que estamos estudiando el colegio, no tenemos tiempo para más. Nuestros jóvenes del Poder de tu Amor, no se relacionan con más gente. Papás, ustedes no les mandan a eventos, no, es que no tenemos, no hay plata, no hay viajes, es que nosotros, es que estoy estudiando, es que me voy al bachillerato, es que yo... No les va a servir de nada. Porque su generación está creciendo sin conocer al Señor, ni recordar lo que el Señor hizo con sus generaciones. Y me viene siempre este versículo que dice, ¿de qué te sirve, hombre, trabajar en tanto que te esfuerzas si esta noche vienen por tu alma? ¿Y dónde se va a quedar todo lo que me amasaste, lo que peleaste, las cuentas? ¿Dónde se va a quedar? Ahí, para que una generación de leones se mate tratando de coger algo para poder mantenerse, algo que en la historia o en su futuro no les va a servir de nada, porque así como lo lucharon para cogerlo, así mismo se les irá como agua entre las manos. ¿Quiere creerme a mí? Hágalo. Créale a las generaciones, mire a sus generaciones, recuerde de dónde viene usted, quién es usted ahora en Cristo y qué es lo que va a pasar con su generación. Yo tengo un chuya guagua, mi generación corre riesgo más. A mi hijo, si no llegas a juntar tu vida en matrimonio con una mujer que ame a Dios, que respete a Dios, y entre los dos puedan servir al Señor, mi generación contigo va a quedar hasta ahí. Mi generación no conocerá al Señor, imagínense que mis nietos ni siquiera recuerden que su abuelo fue pastor y que hizo varias cosas por predicar el evangelio. Wow, sí quedarse. Lo primero que hizo Moisés fue traer a memoria del pueblo las promesas de Dios. Segundo, Moisés mencionó la fidelidad que mostró Dios durante la peregrinación. Finalmente, Moisés hizo a la gente un llamado a la obediencia. Y aquí viene la parte fundamental, por qué queremos meternos a poder estudiar Deuteronomio. Primero, porque entendemos, y lo veíamos entre el pastor Fabián y mi persona, que el plan de Dios es mejor que cualquier plan humano. Yo a veces me pongo a hacer mi agenda, los lunes de la mañana me pongo a hacer mi agenda y empiezo en problemas porque
Ay, este evento de aquí, este de acá, estoy aquí, salí de viaje, estoy llegando, estoy saliendo, otra vez tengo que volver a salir. En fin, y después, ya cuando termino, le paso un WhatsApp a mi esposa. Le digo, mira, estoy aquí, acá, acá, y quizás no sé si la pregunta de ella sería, ¿para qué me conversará? Y mi tema es para que sepa por lo menos dónde estoy. Y si es que hay que ir a retirar algún cuerpo, sepa de dónde por lo menos ir a retirar. ¿Ah? Y la agenda se complica. Su agenda es así. ¿Cómo es su agenda? ¿Hasta qué horas trabaja? Después de trabajar viene a la iglesia a cumplir, gracias a los hermanos que vienen después, trabajan 8 horas y vienen a cumplir 2, 3 horas más y vienen aquí a una clase a prepararse, a entrenarse, a ayudarnos en planificación. 8 horas más son 10 horas. Va a la casa, llega, tiene que atender otras cosas más, son 2 horas más, son 12 horas que usted está en funcionamiento. De las otras 12, digamos que en el mejor de los casos duerme 8 horas, están 20 horas ocupadas. ¿Dónde se están quedando las 4 horas? Por ahí. ¿Qué está haciendo con 4 horas? Gracias porque usted lo hace, pero el plan de Dios es mejor que cualquier plan humano. ¿Qué es necesario? Es necesario andar juntos en una misma visión, que usted y yo, usted como iglesia, nosotros como pastores, podamos entender lo que Dios está haciendo con ustedes y ustedes también entiendan lo que estamos haciendo como iglesia. No se desconecte de la iglesia, deje de venir a la iglesia cada 15 días o cada que se le ocurra poder venir. Necesitamos que usted se enraíce acá, que tome raíces, que no cualquiera que venga y le empuje lo tumba. Y su vida está llena de problemas, dificultades, crisis, y usted sigue dando las 38 veces vueltas, 38 años, 39 años, 40 años. ¿Cuántos años estuvo el pueblo en el desierto? 40 años en un tramo de A a B, que ahora en bus o en carro usted hace en 8 horas. 40 años de aquí a Guayaquil, 8 horas de viaje. En 40 años y todavía está por ahí por buena fe perdido usted. ¿Se da cuenta de lo que está perdiendo en bendición? ¿Qué le hace falta? ¿Trabajo? Pídeme, dice el Señor. ¿Hace falta recursos? Pídeme, dice el Señor. ¿Te hace falta sabiduría? Pídeme el Señor. Pero yo te voy a revelar siempre y cuando tú estés en las condiciones óptimas de ser un vaso, o ser un instrumento apropiado para poder recibir esa revelación. Porque Dios se revela y si usted no sabe qué hacer con la revelación, no se lo va a decir. La típica, ¿no? ¿Te cuento algo? Sí. El 14 de febrero o el 15 entró una mujer de España, 65 años y tiene el coronavirus. Pero no le cuentes a nadie. Y en 2 minutos de ese mensaje ya estuvo regado en las redes sociales. Y pasaron un par de videos que ni siquiera eran de esa fecha, del Teodoro Maldonado, no era ni en ese hospital, era de otro acontecimiento que pasó un tiempo atrás y ni siquiera era de aquí. Pero todos queremos enarbolarnos de la verdad. ¿Ya se enteró usted que tenemos el primer caso de coronavirus? Yo me enteré ayer en la tarde, noche casi. Ay, ¿dónde? ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Ah, ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque no tenemos que cubrir simplemente a todas las personas. ¿Por qué vamos a revelar? No es que el gobierno se guardó. ¿Para qué vamos a revelar algo? ¿Tenemos un infectado? No, ahora debemos tener varios infectados, porque en 15 días esa mujer se movió a varios lados, sus hijos, sus familiares, y los que fueron de curiosos a ver si era cierto que la Fabiolita está enferma, y si cierto ha sido, y nos vamos cargando, y vamos cargando a mí, y así se va a hacer una cosa bastante grande. ¿Qué hay que hacer cuando le fue revelado? ¿Qué dijeron los familiares? Es que teníamos miedo que iba a ser el Estado o el gobierno. Y nos guardamos, se guardaron la noticia y parece ser que en esos días se gestó más y ya apareció los síntomas mucho más marcados. Ahora sí nos asustamos y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen los médicos? Ya no hay mucho que hacer con la señora. No, pero doctores, ahora sí haga algo. Cuando fue revelado, cuando la señora estuvo enferma, ahí debían haberlo traído. Bajo sospecha para poder afirmar y poderles acompañar en este proceso y no ahorita que no podemos hacer ya mucho por la señora. Así Dios actúa en esta manera de poder revelarle las cosas, pero para que usted, y lo decíamos con el pastor, ¿por qué predicar Deuteronomio? Porque la fidelidad de Dios es nueva cada mañana, pero Dios muestra su fidelidad esperando que usted y yo mostremos nuestra obediencia. ¿Sí se da cuenta? Dios le va a mostrar a usted lo sobrenatural. A mí me lo ha mostrado sobrenatural en mi propia vida, siempre y cuando yo haga lo natural.
Dios le pide que usted pueda ser un instrumento para servir a los demás. Es un privilegio, a mí me gusta servir. Donde yo voy, busco la manera de poder servir. Es un privilegio y usted no se retire por cualquier cosa o novedad de su ministerio en el cual sirve. A veces nos preguntamos acá al pastor, oye, ¿te dijo algo el hermano tal? No, a mí no me lo ha dicho. No, y a mí tampoco. No me dice que se va a retirar del ministerio. Y no te dijo a ti, no, a mí, y los otros pastores, no, ni a mí, no. ¿Qué pasó? Y nos quedamos así en blanco. ¿Y ahora? ¿Qué será? ¿Qué tenemos que hacer? Llamamos a la persona. Oiga, ¿qué pasó? ¿Sucedió esto? Sí, es que es un tema personal. ¿Qué hacemos ahí? Damos un paso atrás. Siga, pero no llore después. Hermanos, yo se los digo con mucho amor. Muchos de ustedes en sus familias están siendo probados porque se han alejado de Dios, porque se han distanciado de Dios. Están siendo probados y Dios los va a probar más, a ustedes y a su familia y a sus generaciones, en su economía, en su salud. ¿Recuerda cuando yo me enfermé del H1N1? Acá los vinieron a vacunar, ¿se acuerdan? Andrés Brun salió complicado porque a él le afectó la vacuna y a él le afectó de un aspecto a su sistema nervioso. Él tuvo una, vamos a llamarlo así, una parálisis que le dio. Parálisis que hasta ahora le sigue afectando. ¿Cuántos años después? 8 años después, 9 años después. Y tuvieron que ir a vacunar a la gente también al pueblo donde también estuve, a Chuchilán, y vacunar a un montón de gente por allá. ¿Qué tuvieron que hacer? Porque fue revelada la noticia, tuvieron que en alguna manera actuar y no quedarnos callados. ¿Qué será de hacer? ¿Qué será? Esperemos nomás a ver. Si ya muere el pastor, ahí tomemos acciones. Sí. Y estuve 20 y tantos días en coma inducido, que ya eran cuestiones de tomar acciones. Y se las tomaron y reaccionaron. ¿Por qué? Porque se fue revelado, porque la fidelidad de Dios se mostró y lo que hizo el pueblo es obedecer y saber qué parámetros poder hacer. ¿Qué más? Congregarse. Usted tiene que venir a la iglesia, asistir, debe congregarse. ¿Para qué? Para adorar juntos a Dios, no para que lo vean, ni para que lo critiquen, ni que usted critique a los demás. Porque eso es fácil. ¿Ya ha contado usted cuántos ternos tiene el pastor? El mismo terno de la semana anterior. Capaz que hasta la corbata es la misma. Pues sí, puede ser que sí. No me fijo mucho en eso. Es revelar algo para con ese algo poder proceder algo más. Diezmos y ofrendas, cumplir con el mandato de Dios y aportar para la causa del evangelio. Cumpla con Dios. Usted no está diezmando y ofrendando como Dios le manda. Y Dios le cierra puertas a usted financieras de poder tener otras bendiciones por no cumplir con la palabra de Dios. Yo soy muy respetuoso en el tema de diezmos. Del equipo pastoral, el consejo pastoral siempre, pastor, tienes que predicar por lo menos unas 2, 3 veces sobre diezmos y ofrendas al año. Tienes que hacerlo. Y el consejo administrativo, sí. Y yo en verdad me resisto porque sigo creyendo que ustedes no van a robarse la bendición dejando de robarle al Señor, no dando sus diezmos y sus ofrendas. Sigo pensando en eso. ¿Por qué? Porque les fue revelado que si ustedes cumplen con Dios, Dios cumple con ustedes. Y por último, entrenarse, buscar primero las cosas espirituales a través del conocimiento de la palabra. Y Dios les va a dar a ustedes el crecimiento que necesitan. Dios hace lo sobrenatural, usted hace lo natural. Dios muestra su fidelidad y nos va a escuchar entre el pastor Fabián y mi persona. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios, porque Deuteronomio habla de la fidelidad, de la pasada fidelidad de Dios. Pero Dios pide la obediencia en lo que viene después. Amén. ¿Usted quiere que Dios le revele el plan para su vida? ¿Amén o no? Ay, esta noche soñé el 16924, número de la lotería. Me voy a buscar. Ahorita que terminamos me voy a comprar 16924. Y se lo digo en verdad, apunte si quiere. Si compra primero me avisa. 16924. ¿Será el de la lotería? ¿O será lo que va a costar el año de universidad de mi hijo? ¿O será el préstamo que me van a dar del Banco de Guayaquil? Y le sigo dando vueltas, Señor, pero dime, revélame qué significa ese número, ¿qué va a hacer? 16,924 son las personas que te faltan por alcanzar
que no les has predicado el evangelio. No, pues ese es otro número ya, Dios. Eso, ya dejémosle para una siguiente instancia. No, Dios revela. Entonces inicie, le digo, si usted quiere que el Dios le revele el plan de su vida, entonces inicie siendo fiel a sus mandatos. Debe ser un vaso de honra para recibir, comprender y aceptar la voluntad de Dios para su vida. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta? ¿Le gustan las cosas buenas, agradables y perfectas? A todos. Va a un restaurante y yo les digo, y les he dicho varias veces, yo tengo algo en el tema del restaurante y los que me han acompañado. Me sirven al final, me pasan lo que no pedí. O vuelven a la mesera o el mesero a decirme, ¿era con papas fritas o puré? Le dije que con puré y se va. Y ya cuando todos están comiendo, todos regresan, señor Sánchez, 1000 disculpas, no hay puré. Entonces traiga papas fritas, tampoco hay. ¿Estoy exagerando? Los que se perdió la propina, le digo al mesero, justo al que paga la cuenta no le traen lo que pide, pero bueno, traiga lo que hay y me voy a comer, gracias. Y pasa así. Si usted tiene una revelación, no le estoy diciendo no me invite a comer, sí, invíteme nomás. Si Dios le revela y usted está buscando el plan de vida, usted debe saber qué hacer con esa revelación. Nosotros, como equipo pastoral, como predicadores, le vamos a recordar la pasada fidelidad de Dios, para que no nos suceda como los nietos de Moisés, porque sí me da temor, hermanos, sí me da temor, que la generación, los nietos de Moisés, no conocieron de Dios y ni recordaban las cosas poderosas de Dios. Que Dios nos dé gracia en las cosas que hacemos. Jóvenes, no se distancien de Dios. Empezamos a ganar un sueldito, ya, a vivir mi vida, irme el fin de semana. Antes me iba nomás a esta playucha ahí en Atacama, no, pues ahora ya tengo que irme al Mompiche, ¿no? Ya al de Cameron, darme mi privilegio. Sí, tiene todo el derecho, pero no interponga cuando Dios le está pidiendo que usted haga otras cosas o en fechas donde usted tiene que cumplir con Dios. Que el Señor sea en verdad de gracia, que ustedes reciban y de gracia también puedan darlo, que sean vasos de honra útiles en las manos de Dios. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor a celebrar la cena. Le voy a pedir que me permita orar por usted y también poner los elementos en la presencia de Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias porque tú hablas a tu pueblo, y gracias porque nos permites que a través de todas las cosas que recibimos, nuestras vidas, nuestra agenda no se conviertan en un espectáculo. No se trata de mí, se trata de tú en mí y yo a través de tu presencia en las diferentes personas. Señor, ahora nos acercamos también a la mesa a celebrar, a recordar en este primer domingo del mes de marzo, a recordar tu presencia, a recordar tu gracia, a recordar tu perdón, a recordar la afirmación que hicieras a tu pueblo. Y reconociendo, Señor, que tú tienes y eres el autor